Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy, miércoles 27 de diciembre del 2023. Temperaturas, bueno, agradables para aquellos que no les acomoda de repente el frío o las temperaturas gélidas, porque después del 24, ya del 23 empezamos a respirar en el país y a sentir en todo el territorio nacional temperaturas bastante cálidas y estos días ha hecho calor. Estos días ha hecho calor, pero ya para el próximo jueves, ya mañana, se está anunciando que pues entrarían ya varios frentes fríos al territorio nacional. Así es que estamos listos, 27 de diciembre, a 4 días para que finalice el 2023 y le demos la bienvenida a un nuevo año, bueno, con todas las expectativas y los retos que tiene el país. Y el tema del día de hoy, nos ocupamos de una temática que ha estado presente a lo largo del 2023 y que muchos dicen en el 2024, recojo la versión y la percepción que tienen algunos encargados de analizar la vida política, social y económica del país. Algunos dicen el tono del 2023, sobre todo lo que tiene que ver con la crispación política, va a ser por ahí el mismo o estará un poquito alto o un poquito más alto el volumen, porque entramos ya prácticamente a un año político. Aquí en nuestro país, en un periodo presidencial de 4 años, el estilo es que solo asume el presidente de determinado partido político y ya en enero, en febrero, ya algunos empiezan a hacer cabildeos en función de cómo quede estructurado el gobierno, de quiénes sean los ministros, y algunos están pensando hacer cabildeos. Incluso en esta administración, a la mitad del gobierno, cuando tenía 6 meses, por allá por el sur de Francisco Morazán ya habían unos carteles o unos rótulos inmensos de un funcionario público, pues ya promocionándose, y nadie descarta que en estas próximas elecciones vaya en busca de un cargo de elección popular. Así es que le compartimos el tema inmediatamente con nuestra colega periodista Luz Madrid acerca de cuál es la temática que abordaremos el día de hoy, y a usted va a ver el calidad o el calibre de nuestros invitados en este programa de Frente a Frente. Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, licenciado Ulises Aguirre. A nuestros panelistas, televidentes en casa, el tema del día en pantalla. ¿Cuál será el tono político del próximo año? ¿Seguiremos en lo mismo o cambiará el discurso del oficialismo y la oposición? Recuerde que su opinión es importante y puede compartirla a nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, Frente a Frente HN, y también a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Bueno, de más está decirles o comentarles o informarles del tono que ha tenido esta relación o confrontación política entre el oficialismo y la oposición política en este 2023. Ya todos sabemos que esta tirantez permanente, recurrente, se vivió con mucha mayor intensidad en el Congreso Nacional, a tal grado que ya llevamos, creo, más de 120 días sin sesiones en el Congreso Nacional, sin sesiones. Por ahí se hizo un simulacro, un intento de una sesión que terminó en lo mismo. Y obviamente que va y que tiene muchas aristas esta situación, pero la visión y la versión que queremos trasladar el día de hoy es en general cómo anda la situación política en el 2023, pero sobre todo cómo estará esta situación política en el país en el 2024. Así es que de inmediato saludo a mis invitados, pues, aquí muy cerca a un buen amigo, muy pues curtido en estas afanes del análisis político, y ahora pues ya más tiempo fuera del país que en Honduras, pero asumo, abogado Enrique Ortiz, como embajador de Honduras ante la FAO y también dirigente político, pues que pasa informado, atento de lo que pasa en el país. Lo que cabe aquí es preguntarle de forma directa si sigue siendo liberal. Buenos días, abogado. Buenos días, feliz Navidad
a usted y todo el auditorio. Permítame saludar a dos grandes amigos, porque Honduras es tan pequeño que todos nos conocemos. A don Fernando Anduray y a don Octavio Pineda, que compartimos el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en una lucha ideológica, tratando de librar de las garras del lado oscuro al Partido Liberal. Fracasamos, pero seguimos en ese intento. Sigue siendo liberal. Y faltando 4 días para que finalice el año... No ha contestado la pregunta. Pero está muy entusiasmado. Faltan 4 días para que empiece el nuevo año. Y hay una característica fundamental en los expositores del día de hoy, y es que somos actores protagónicos de muchas etapas de la vida política del país. Entonces, les preguntaba a Fernando, oíme Fernando, le digo, ¿y vos en qué año entraste en la universidad? En el 75. Es mayor que yo entré en el 77, Octavio entró en el 88. 86. 86. Pero el tema es que nos conocemos, sabemos quién es quién, y ojalá que hoy logremos todos poner nuestro talento para aportar a esa pregunta que usted hace. Y para contestarle a Octavio, porque está como bien, lo veo como bastante... Urgido en saber si todavía es correligionario de él. Urgido, igual que usted. Soy nieto de liberal, hijo de liberal, padre de liberal y ahora abuelo de liberal. ¿Para dónde me voy a ir? Para libre. El abogado Enrique Ortiz Sequeira. ¿Ya contestó el amigo aquí? Sí. ¿Ya contestó Aquí el no sé amigo? si se alcanzó a escuchar al aire. Ajá. Y le dijo, ¿para dónde me voy a ir? Y el abogado Fernando Anduray, que se los presentó de inmediato, le dice, bueno, para libre. ¿Por qué? Porque lo siente cercano, abogado. Buenos días, abogado. Bienvenidos y gracias por atender la invitación. Me Buenos preocuparía días. que me dijeras que para el Partido Nacional, pero Buenos bueno. días, Ulises. Es un Partido. placer saludarte, compartir contigo. Qué bien que estás aquí, igual que Renato. Un saludo Ya a pronto Renato estará en por sus aquí, vacaciones, regresará. ¿verdad? Mis palabras primeras siempre son para Dios, ¿verdad? Desde el fondo de mi corazón deseo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos acompañen, al Padre Celestial que bendiga a Honduras y que recordemos que estos son tiempos de Jesucristo, no son tiempos de parranda, son tiempos de reflexión espiritual y de eso necesitamos mucho, mucho, mucho en Honduras para generar paz, para generar convivencia y para generar una sociedad con un espíritu de justicia, que no sea la justicia de los hombres, sino que la justicia divina. Es que bendiciones al pueblo hondureño. Bueno, el abogado Octavio Pineda, que de entrada, y gracias porque me trajo un presente, me trajo un presente, una taza decorada. Un detalle. Un detalle que me trajo, pero sobre todo este libro, El último libro de mi padre. que por cierto se lo ha apoderado el abogado Le voy a regalar Enrique aquí. Ortiz, que tiene que regalarle Sobre uno todo porque para está... que lea esa última parte. Y la última parte que precisamente habla de una carta que, Le dirigió mi padre a Mel Zelaya cuando renunció de su gobierno. bueno, le voy a dar tiempo porque le va a dar también una edición al abogado Enrique Ortiz de ese libro que obviamente lo voy a leer, por Pero llamar la le atención. agradezco la invitación, Ulises. Abogado, gracias por Un aceptar la placer invitación. estar con usted en este programa, con Quique, con que nos conocemos muy bien, con don Fernando Duray, que fuimos compañeros, Muchos años en la universidad. catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra alma nutricia, a la que amamos profundamente. Y aquí no tiene dudas, mire, Quique no contestó, aquí no tiene dudas. No, dijo que sí. Que Rojo, seguía blanco y haciéndolo. rojo, mire, ¿ve? Rojo, blanco y rojo. Así que aquí no hay duda. Bueno, no sé si les parece la interrogante o el tema del día de hoy, la que hemos planteado. ¿Cuál será el tono político del próximo año? ¿Seguiremos en lo mismo o cambiará el discurso del oficialismo y la oposición? Arranco de inmediato con el abogado Fernando Anduray. Abogado, ¿qué le espera al país? La crispación en el Congreso Nacional, la parálisis legislativa continúa. ¿Qué nos viene? ¿Qué va a pasar en un año político? Porque entiendo, ya en el mes de septiembre, ustedes me corrigen si tienen la fecha más precisa, se hace la convocatoria para elecciones primarias y
el ajetreo político ya arranca iniciando el 2024. ¿Cuál es la versión y la percepción que tiene usted de lo que podría pasar el próximo año? Bueno, es un panorama, bueno, mi saludo, Quiquito, por supuesto que te recibo tu saludo con mucho cariño, ¿verdad? Con Octavio también, somos casi contemporáneos, ¿verdad? Y estuvimos en muchas luchas políticas, desde los tiempos de Suazo Córdoba para acá, ¿verdad? Y Ricardo Zúñiga. Y en esas luchas nunca vivimos temas políticos como el que estamos viviendo en este momento. Los niveles de confrontación política se daban y habían en los partidos políticos unos cerebros políticos maduros, conjugados con los acontecimientos nacionales, internacionales. Y cuando las cosas se ponían más duras, había acuerdos políticos. Me dijeron que habían tratado de contactar a Carlos Montoya para que viniera a este programa y no lo contactaron. Este es San Pedro Sula, y me dice el productor que está cuidando a los nietos. Yo recuerdo el primer gobierno de Suazo Córdoba con la crisis de octubre, ¿verdad? A Carlos Montoya trabajando ahí en arreglos, a Carlos Flores, a Ricardo Zúñiga, a Mario Rivera López, al mismo Callejas. Suazo Córdoba, militares maduros, ¿verdad? Los dirigentes de la Iglesia Católica eran una voz autorizada muy fuerte. El padre del abogado. Sí, también gente como Ortejo Colegio Libre, de Abogados. el Colegio de Abogados. O sea, es una sociedad que tenía algunos liderazgos formados en la lucha política y en la lucha social, ¿verdad? Y por supuesto, había una fuerte presencia norteamericana siempre en estas cosas, ¿verdad? La embajada, la opinión de la embajada. Si usted ve el panorama para 2024, ¿quiénes son los cerebros con madurez política que puedan sacar al país de la crisis en que está afrontada? Partido Liberal con problemas de liderazgo muy fuerte, ¿verdad? De la noche a la mañana apareció Luis Zelaya y aparece Yanni Rosenthal. Bueno, Yanni tenía una tradición más fuerte por su familia, ¿verdad? Pero los viejos líderes del Partido Liberal, ¿dónde están? ¿Qué pasó con eso, Octavio? ¿Verdad? En el Partido Nacional, en el Partido Nacional, de repente apareció Juan Orlando con una gama de muchachos jóvenes. ¿Y dónde está el liderazgo maduro del Partido Nacional? En el partido y Libre queda con Mel, que es de los viejos zorros del Partido Liberal, forma su partido, y Mel está con Carlos Flores jugando en chute con toda la dirigencia de todos los partidos políticos. ¿Con quién? Jugando en chute. ¿Pero con quién? Carlos Flores. El expresidente Carlos Flores. Y ahí intermedio tienen a Yanni Rosenthal. Yanni Rosenthal, ¿verdad? Pero entre ese eje que les mencioné ahorita, tienen el control del funcionamiento de todo lo que se conoce como órganos electorales en Honduras. Ahí no se les mueve nadie. Y va a suceder lo que ellos quieran en las próximas elecciones. Habida cuenta de que en el Congreso no hay institucionalidad jurídica ni política en función de que las decisiones que se deben tomar por 2/3 partes de los votos, de acuerdo a las leyes, no es posible tomarlas porque Libre no reconoce que es minoría y con una minoría ha hecho cualquier cantidad de triquiñuelas para estancar el funcionamiento del Congreso Nacional y evitar que se pueda llegar a las famosas 2/3 partes, si no es a la voluntad, unas decisiones orientadas a la voluntad política de Libre. Entonces lo que le estoy diciendo en resumen es que mientras la crisis de liderazgos y la falta de madurez política esté en los partidos, no hay
visos de que va a mejorar la situación política en el 2024. Tan solo vea que le dije, Mel Zelaya, Carlos Flores y el eje con Yanni controlan los órganos electorales, pero está la parte interna de funcionamiento de Libre también. Un liderazgo ya gastado de Mel Zelaya, que va probablemente a su última campaña y que no ha hecho una catarsis democrática pero es el caudillo. De sucesión política. Es el caudillo. Y Mel está en condiciones de salud, se dice, bastante precaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los liderazgos maduros en Libre que van a asumir las posiciones el próximo año? Porque ahí viene, como en todos los partidos, viene una guerra por las diputaciones y por las alcaldías enormes. Por la candidatura. Por la candidatura presidencial también, pero las candidaturas presidenciales creo que más bien el próximo año van a ser objeto de persecución para mantener el control del poder político o de los sellos de los partidos políticos, ¿verdad? No tanto con posibilidades de triunfo, porque la situación va a estar compleja con los mecanismos de control que está implementando el gobierno, que está estatizando prácticamente a la sociedad, ¿verdad? En el país, no olvidemos que hay un proyecto de socialismo que está siendo instaurado, vigilado por el Foro de Sao Paulo, y que hay cualquier cantidad de acontecimientos que vendrán de confrontación social y política en función de ese montaje de la dictadura socialista que está haciendo la presidenta y que se dé el lujo de anunciarla por todo el mundo donde va. Que ella va a ser un socialismo democrático en Honduras, que nada tiene que ver con democracia, sino con una frase para quitarle el ropaje de cercanía con el socialismo del siglo XXI que tienen, pero cada vez que puede se abraza con el presidente venezolano, ¿verdad? Y con la gente de México y todos los presidentes de izquierda que hay en Latinoamérica, sin importar la fama o si al pueblo hondureño le gusta o no le gusta verla abrazándose con ese tipo de gente. Ahora, yo rescato de lo que ha dicho el abogado Fernando Anduray, el hecho de los tiempos de los negociadores, cuando estaba al frente negociando el padre del abogado Octavio Pineda, el profesor Rafael Pineda Ponce. Vean cómo se resolvían los conflictos, cómo se podía dialogar. Y hoy le pregunta a esta nueva versión que tenemos y dicen, pero es que se estaban repartiendo el país. Sí, pero no teníamos los niveles de confrontación, de tirantez, de zozobra que vive la población hondureña, y tampoco teníamos los niveles, esos índices de pobreza que estamos registrando el día de hoy, ese éxodo de hondureños o esa expulsión de hondureños hacia los Estados Unidos, no existía. Entonces, definamos qué país era cada cual. Yo me recuerdo en una oportunidad, y se los comento muy rápidamente, en una de las tantas anécdotas que compartí con su padre, abogado, el profesor Rafael Pineda Ponce, que le preguntábamos con un grupo de periodistas, profesor, pero ¿cómo hace usted para mantener la calma? Porque había crispación, pumpuneaban las mesas, pero se resolvían las cosas. Y me recuerdo que el profesor Pineda Ponce, con esa sabiduría que lo caracterizaba, decía, porque le preguntábamos a él, ¿cómo mantiene la calma en medio de esa convulsión en una reunión ahí de dirigentes políticos? Bueno, dice el profesor Pineda Ponce, es que vea, dice, hay 850 formas, dice, de recordarle el segundo domingo de mayo a los demás, dice, y yo me sé 840. O sea, la elegancia con la que se trataban los temas ahí, aún cuando habían dificultades, pero eso se ha perdido, Vea, hoy veo unos dirigentes políticos imberbes, así, recién salidos, que oiga, me dicen unas cosas y unas barbaridades que bueno. Ulises, si me permite. Sí. Quiero hacer hincapié en lo último que usted dijo. El gran problema de este país es que no hay liderazgos en ningún lado. Dígame un líder de los empresarios que realmente sea líder, de los trabajadores que realmente sea líder, los empresarios, de las universidades que realmente sea líder, de los partidos. Lo último que me dijo mi padre, el gran problema, antes de morir, me dijo dos cosas que también son ciertas. A este país lo van a terminar de destruir Mel Zelaya. Y la segunda cosa que me dijo es, el gran problema de este país es que no hay liderazgos en nada. Ni en los gremios,
que antes eran importantes. Usted se acuerda cuando hablaba el colegio de abogados. Yo recuerdo, por ejemplo, usted lo ha de recordar, cuando se discutió la Constitución del 82, un proyecto del colegio de abogados, que lo presentó el colegio de abogados, proyecto de Constitución. Solo han habido 4 anteproyectos importantes en la historia de Honduras. O los trabajadores aportaron cualquier cantidad de los cosas empresarios, a través de los sindicatos, Andrés y Víctor los políticos. Artiles. Usted acaba de decir una cosa importante. Y le voy a recordar a un amigo suyo, David Matamoros Batson. Un día me paró y me dijo, mira, tu papá tenía una gran virtud. Decía, primero hablemos de aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y dejemos para el final aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. Todo eso se perdió la elegancia, se perdió la tolerancia. La tolerancia sobre todo. El presidente del Congreso es un hombre neófito en las leyes del país. Y de la política. No conoce la Constitución, no conoce la ley orgánica, no es un primus inter pares, como decimos nosotros en derecho, no es un gran negociador, y los que están en el gobierno tienen su objetivo, que siempre ha sido el objetivo que se fijaron: destruir al poder legislativo, que es el primer poder del Estado, para asegurar una constituyente que elimine la Constitución y los pétreos y les permita quedarse más allá del poder destruyendo la Constitución. Abogado Enrique Ortiz, bueno, usted pasa más tiempo fuera del país, usted es el encargado embajador de Honduras ante la FAO, el diablo, y el diablo, dirigente político, en sí, italiano, él pasa más tiempo en Roma, pero bueno, asumiendo las funciones que se le han comentado desde el actual gobierno. Pero desde afuera, ¿cómo ve de la forma como se cierra 2023 y qué nos espera para 2024? Mire, lo que está sucediendo aquí, en este foro, es lo que sucede en Honduras. Mi querido amigo Octavio Pineda, como enemigo. No, hombre. ¿Qué sos liberal? Para nada, enemigo, No para sé nada. si el 24 te dejó con altos niveles de... Para nada como enemigo, para No, nada. por eso, pero... Y hablo con Fernando, lo recibo cortésmente y me dice, que vos te libre. Eso es lo que sucede en el país. Estamos en otro Honduras. El problema es Ya, que ya no dejan ni hablar, fíjense. Entonces, es complicado porque se ha exacerbado el ánimo de cada quien, porque estamos en otro Honduras. Yo comparto el análisis que hace Fernando, pero Honduras siempre ha sido así. Antes, el Partido Nacional, que es una fuerza, digamos, de oposición en aquel entonces, era una fuerza que tenía la claridad del poder. Se unían con los militares y nos ponían el pie y el yugo a los liberales. Nos hacían que nos comiéramos los votos. Mi abuelo fue el último que sufrió el golpe de Estado con Vida Morales. Es decir, estos caballeros tienen una formación clara de autoridad. Ellos son obedientes y no deliberantes. Ese es un axioma, porque la política es como es y no como uno quiere que sea. Y están hablando de cosas que no quieren aceptar. Hay que aceptar una realidad política nueva en el país. Ya no hay el bipartidismo. Hay una nueva fuerza. ¿Y por qué surge esa nueva fuerza? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Por qué surge esa nueva fuerza? Porque esta carta que le envía Pineda Ponce de amargura a Mel Zelaya porque lo destituyó siendo ministro. no es amargura, disculpe, él renunció. No, aquí. No, él renunció, no lo destituyó. Hagamos las cosas correctas, ¿pa? ¿Se fija? No. Hay un No es encrispamiento. amargura, no es Simplemente, amargura. él me enseña el libro, leo la carta y se molesta. Vamos a tener oportunidad, Dice- abogado, dice- para dice- poder dialogar. Aquí tengo unos datos dice del Pineda país en el Ponce. que estamos, ¿va? Correcto. Que me no va ha a permitir cometido error más leer, por grande en cierto. su vida, dice Pineda Ponce aquí, en la carta. Claro que fue Que el error más grande. acompañar a Mel Zelaya. Claro. Un liberal diciendo eso de otro liberal. Claro. Ok, eso ha sucedido dentro del Partido Liberal de Honduras. ¿No te acordás,
Fernando, cuando destituyeron a Osvaldo Ramos Soto siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia y lo destituyó su propio partido, ¿cómo se denomina eso? Un golpe a la Corte Suprema de Justicia. ¿No te acordás cuando se metieron presos 2 Cortes Supremas de Justicia en este país? Cuando hubo la intentona para quitar a Callejas, cuando su padre le dio la nacionalidad a Maduro para que nos cachimbearan a nosotros los liberales. Usted sabe bien por qué. Usted sabe bien por qué. Usted y yo sabemos. Y usted por fue qué. parte también. Yo no. Vea qué Entonces, interesante. fue parte Solo les quito, abogado. Vea lo interesante ¿se de fija esta cómo se discusión. crispan los ánimos Ahora, No, por pero ver la realidad? pero me llama más la atención. Ulises, Es discusión pero bajemos a la realidad. entre dos liberales. Estamos hablando de Honduras. No, espérese. Estamos entre dos hablando de liberales. Honduras, ¿sí o no? Sí. Ahora- Les quiero dar unos datos de la realidad de solo Honduras. permítame, abogado. De la realidad de Honduras. Solo para permítame, poder abogado. cerrar. Cerramos acá y voy con usted. ¿Qué Solo me sucede? permite. ¿Qué sucede a mi juicio? Hay un hecho incontrovertible, que hay un volumen que se denomina para que los hechos no se repitan de la Comisión de la Verdad. Y hace un análisis, que lo hemos dejado botado en el cesto de la basura, de cómo estaba el tejido político, económico y social del país después del golpe al Ejecutivo que califica, obviamente, la Comisión de la Verdad. Y dice cuál es el camino a seguir. ¿Qué pasó en las instituciones políticas? Y estoy seguro que de repente lo vamos a conversar con Fernando. En el Conmigo no Partido lo va a conversar, Nacional de solo con Honduras, en el Partido Nacional de Honduras, hay un asalto por un cerebro que hoy nos está haciendo pagar gran parte de lo que estamos debiendo. Juan Orlando Hernández. Yo estaba en el tribunal cuando Fernando se quiso ir a inscribir. Y ahí se empieza toda una mecánica que termina convirtiendo al país en un narcoestado. Ese fenómeno nunca ha existido antes. Entonces, hay que ver todo el contexto. Y en el Partido Liberal de Honduras, ¿qué es lo que sucede? Hombre, cae en manos de personas que manipulan el partido. Miren lo que hemos quedado hoy, que es una realidad. El jefe del partido, el presidente del Partido Nacional, huyendo por lavado de activos. ¿Y quién es nuestro dirigente del Partido Liberal? Es un exconvicto confeso. ¿Cómo van a dirigir esos hombres Honduras? ¿Y va a querer usted que se siente a hablar cuando de los 128 diputados, posiblemente 90 están metidos en actos de corrupción y de narcotráfico? Y no lo digo yo, lo dicen las Cortes de Nueva York. Hablemos de esa realidad que no queremos ver. Nos vamos a sentar a negociar en una matemática inexistente. Porque la línea entre 2 puntos más cercana, de acuerdo a la matemática, es la línea recta. Y me decía mi padre y su padre, en política no existe la línea recta, siempre existe la línea curva. ¿Y sabes qué? En matemática 2 más 2 no son 4, son 16. Y lo ha quedado comprobado en el Congreso, porque hay una realidad. 8 por 5, 35. Dijo Manuel Zelaya Rosales. Y entonces, Y 9 pesa más que 128. se fija, es una realidad. Son realidades políticas. Ahora, ¿cómo hacemos ante esa realidad política? Porque cuando la aplicaban ellos no había problema. Ulises, se pero si me violentaba la permite, Constitución, hablemos se de la hacía Honduras de esto, se ahorita. quitaban magistrados. ¿Qué nos depara entonces Aquí le tengo unos datos. ante esa realidad? ¿Sabe qué nos depara? Despejar si hay narcotraficantes que siguen manejando la clase política del Abogado, país. el país se construye a partir de lo que pasó en los 2 años hacia atrás. O se construye a partir de cuando asume el poder Libertad y Refundación. Juan Orlando Hernández es el hombre que define un antes y un después en el país. Y si no, vea dónde está. O sea que con Xiomara no hay un antes y un después. No Sí, hay. es que me llama la Pero atención. ahora- Sí hay un antes y un Permítame después. hablar de la Sí hay realidad un de antes y un Honduras. Es que después. la tengo retratada. Y el antes es Ya tratar caíste. de reconstruir el Estado de Derecho que se desfiguró. Óigame, ¿cómo Pero ese es cómo un se discurso explica cansado usted, ya, Quique, ¿cómo de se 2 explica años. usted Cansado ya. que ese discurso. aquí había un Estado paralelo y una caja aparte de la caja del Estado? Pero es que me llama la atención, abogado, y después voy con usted, abogado. Solo le quiero consultar al abogado Fernando Anduray. Me llama la atención de si el país se construye en función de lo que viene hacia adelante. Por eso la pregunta está plasmada
Es de correcto. cuál va a ser el tono de la oposición política. Y le hago este interrogante porque yo me pregunto, bueno, el cambio, yo asumo eso, abogado, el cambio se dio para tener una nueva versión de país. Pero, Y se está dando. bueno, Y se está dando. ¿Dónde? y eso es lo que Tal vez queremos, en eso es lo que Italia. queremos saber. Tal vez en Abogado, Italia. ¿usted comparte ese criterio de que si ya se está dando un cambio, de que si las cosas van por otros derroteros, lleva otro rumbo el país? Yo creí que Quiquito traía una posición más sólida del oficialismo aquí, del gobierno, para Es que, oíme, yo no, generar yo- un poco de yo no esperanza vengo a el hablar próximo año. No le pida peras al olmo. Y lo veo que está vagando mucho, ¿verdad? Y no pudo No, concluir. ¿Te molesta lo El del problema que narcotráfico tenemos o para qué? el próximo año es, ¿va a seguir el gobierno diciendo que se está reduciendo la pobreza cuando todos sabemos que no es cierto y que se está incrementando? Esos son los problemas de fondo para el próximo año. Dicen que se redujo casi en 10% la pobreza este año. ¿Cuánta gente del pueblo hondureño cree eso? Están tratando de forzar a la gente a que crea en cosas que no han sucedido. Están tratando de forzar a la gente. Vaya, ayer miraba a algunos funcionarios de la policía decir, hemos capturado 2.400 extorsionadores. Ese es un éxito porque el año pasado solo se capturaron 1.300. Esa es una forma estúpida de querer convencer a la gente y meterle a la gente que la seguridad está mejorando. Todo el mundo sabe que está empeorando la seguridad. ¿Por qué? Porque no son 2.340 los que tienen que capturar, son 25.540 los que tienen que capturar. Y si solo capturan 2.340, capturaron el 10%. El 90% de la gente sigue sufriendo. Con uno que Pero es una capturemos, David estrategia Chávez. de comunicación política del gobierno de forzar a la gente a decir, Xiomara cumple. ¿En qué está cumpliendo? Luego el tema de la educación. Mire, 12.000 escuelas a reparación, que los cachurecos nunca las tocaron, que se robaron el pisto, que esto, que el otro. Les hemos dicho, publiquen el listado de las escuelas que han reparado. Porque ya están diciendo que son como 4.000 las que han reparado este año. El Tucayo. Entonces, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Se llama Octavio Pineda también, pues. Entonces, el otro tema, el tema de la economía. Está linda la economía. Está creciendo el país económicamente. El país está bien. Tiene reconocimiento en los organismos internacionales. Pero la empresa privada se queja. No hay dólares en el sistema bancario nacional. Y ese es un síntoma de buena economía. Van a seguir diciéndole a la gente que si no hay dólares para las microempresas, para que funcione el país, esto está funcionando bien. El otro tema, la inmigración. Se van miles y miles y miles de hondureños, todos los organismos de sociedad civil, universidades y todos les están diciendo, hay 1 millón de hondureños que se quieren ir, hay 400.000 jóvenes en edad productiva que ahorita están listos para salir, están saliendo todos los días, pero no, están diciendo que se está reduciendo la migración. Y que el país crece económicamente y que está bien, pero lo que crece son las remesas. Y sin esas remesas esto sería un desastre absoluto. Yo voy a hacer una Entonces, reflexión, abogado. mire, esos son los temas de fondo. ¿Qué va a pasar el próximo año? Quiero darles datos duros. Solo Quiero permítame, darles abogado. datos Y eso duros. está Solo fuera permítame, de las consideraciones del funcionamiento de los partidos políticos y de los políticos. O sea, una cosa es cómo nos vamos a comportar los políticos el próximo año, qué va a suceder con cada partido y en la lucha política que se avecina, y otra cosa es la realidad que está viviendo el pueblo hondureño. Aquí hay dos cosas que tenemos que revisarlas bien. Si el gobierno sigue con la estrategia política de comunicaciones de imponer la idea de que todo está lindo, que la salud está perfecta, ahí se muere un montón de gente de dengue y cuando en la campaña política se moría uno de dengue era escándalo por todos lados. Y ahora se están muriendo todos los días gente de dengue y eso no es escándalo político, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo en el orden del gobierno que están haciendo que el pueblo pierda más la fe en los políticos.
el fracaso de este gobierno con el cambio que tú dijiste al principio, que había anunciado, es evidente. Y no hay síntomas de que la presidenta quiera cambiar ese rumbo. Apenas se está anunciando aquí 2 años después que van a ver si hacen algunos cambios en un gobierno que ha sido inoperante, que no pudo ejecutar el presupuesto el primer año de gobierno, llegó a un 46% de ejecución presupuestaria. Increíble. Xiomara está haciendo cosas que nunca se hicieron en 150 años en Honduras. Claro, es una cosa de esas. Paralizar el Congreso, no tener un Congreso. Claro, nunca había hecho en Honduras una cosa de esas. Y luego, este año, que anunciaron ayer, 91. Bueno, Rixi en este programa anunció hace casi un mes que la ejecución presupuestaria era de 91%. Y hace 2 meses estaban en 57%. No han llegado ni al 80%. Fíjate, hace 2 meses estaban en 57% de ejecución presupuestaria y en 2 meses, por arte de magia, aparecen diciendo que 91%. Esa es la farsa, esa es la mentira con que están trabajando al pueblo hondureño. En eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el gobierno siga mintiendo? ¿Va a haber algún proceso de diálogo nacional? Porque necesitamos un diálogo nacional. La Constitución manda gobiernos de integración nacional. Artículo 5. Y tenemos un gobierno único, de partido único. No hay más partidos participando en el gobierno. Y yo creo, ni abogado, siquiera en el Congreso, porque han anulado a la mayoría parlamentaria a través de una comisión de 9 diputados. y yo creo, abogado, que ese debería ser la consigna del 2024, Diálogo. abogado. Y voy con usted. Diálogo. El diálogo. Pero yo El quiero dar diálogo. datos, y quiero dar datos Solo duros. permítame, abogado. Solo permítame. dar datos El duros. diálogo se lo ha pedido, ¿quién? La Iglesia Católica. Ve, y no estoy diciendo que se lo está pidiendo Los al gobiernos actual gobierno. amigos. Se lo está Los pidiendo gobiernos amigos. Mira a la la insultada clase- que le pegó el canciller a los a sacerdotes. la clase política del país. Diálogo lo ha pedido la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, lo ha pedido la empresa privada, lo han pedido la sociedad civil. Han pedido diálogo. Pero a mí me preocupa, créanme, a mí me preocupa el ambiente incluso en este plato. Porque Por eso- no, siento yo un por eso ambiente empecé crispado. Mi participación Ulises. empezó donde están los Pero, cerebros Ulises, maduros políticamente. Contestando a su que abran pregunta, un diálogo. porque Voy volvamos con a la usted, pregunta abogado. original. Voy con usted que tiene unos apuntes y hace rato me Viene al pide origen. la palabra. Vamos a la pregunta original. Sí. Vamos a lo mismo. Y le voy a dar datos duros. 2 son míos, son del mismo gobierno. Índice Mundial de Cumplimiento de Ley de Estado de Derecho. Somos el 119 de 142. A 23 de ser los peores, va. 900,000. mundo. Este que le voy a dar es el dato del gobierno. 900,000 personas dispuestas a emigrar, de las cuales 400,000 son jóvenes. 6% de la población. Estamos despachando nuestro mejor recurso, que es la gente. 60,000 empleos se perdieron cuando eliminaron la ley de empleo por hora. Se comprometieron a aprobar la ley de empleo parcial que presentó el abogado Mauricio Villeda y ni eso cumplieron. ¿Cuántos empleos me se perdieron? 60,000 empleos, ahorita el 2023. Con la ley, eliminación de la ley Restricciones a temporal. la compra de las divisas que afectan no solo a los empresarios, nos afecta a todas las personas. El otro día yo tengo una hija fuera de aquí, le iba a mandar unos dólares y me dijeron, no, hay una restricción que solo le pueden mandar 500. Tiene que justificarlo. Tengo que justificar lo demás. 33% de los empleados públicos, de los que trabajan en este gobierno, no reciben o no han recibido su salario completo. Más de 115 días de sesionar sin sesiones en el Congreso. Usted dijo 120, correctamente. El presupuesto más alto en la historia de Honduras tiene este gobierno y no ha ejecutado ni el 80%. Tenemos un ministro de Industria que no sabe cuánto cuesta la libra del pollo y una ministra de Finanzas que tuvo que googlear, cuesta 7 que pesos. tuvo que googlear Cuesta qué 7 era pesos el la libra Producto de pollo. Interno Bruto cuando le estaban entrevistando en vivo. Déjeme terminar, voy rápido. El país en Latinoamérica con más secretarías de Estado, 29 secretarías de Estado, cuando la media en Latinoamérica es de 11 a 15. 29 secretarías de Estado, 29 vergantes que hay que pagarles la asesora, la amante, los vigilantes
el seguro y todo lo demás, que no producen nada. Canasta básica subió de 9.000 a 12.450. Aquí que no le interesa porque él no sufre esos problemas. No sufre esos problemas. Pero el pueblo hondureño que me está viendo sabe a lo que me refiero. Octavio? No ha entrado la Sisi, no ha entrado la Sisi. ¿Por qué no ha entrado la Sisi? Porque no han eliminado el pacto de impunidad que hizo este gobierno recién entrando. No ha reformado el Código Penal de la Impunidad que antes criticaba Quique Ortiz. ¿Ah? Entonces, 50 funcionarios en la lista Angels, de todos los gobiernos. Ahí va de todo, liberales, cachurecos, de todo. Entonces, ¿cómo es que vamos a cambiar el país así? ¿Cómo es que este gobierno ha hecho algo diferente? Yo no sería equivalente, yéndome a la pausa comercial sin darle la palabra al abogado Enrique Ortiz, porque obviamente han habido expresiones que pues han hecho alusión a él. Abogado, solo permítame, y producción, salvo la versión de que me dé producción, que lo vamos a proyectar. Bueno, abogado, me llama la atención que ustedes vibraban en la misma frecuencia con Octavio Pineda en la elección. Con Luis Zelaya. Con Luis Zelaya. Sí, pero hoy veo versiones. En ese momento pensábamos igual. Pero flechas no solo vienen de allá para acá, abogado. Y aquí también para allá salen algunas que otras flechas. Nos vamos a la pausa comercial con su versión. Mire, todo lo que mis amigos dicen, aquí todo político anda en su movida. Todos quieren alcanzar el poder. Todo lo que Fernando puede decir puede ser cierto, todo lo que Octavio dice puede ser cierto, pero hay una realidad. Todo es mejor que Juan Orlando y el Partido Nacional de Honduras. ¿Están mejores las cosas ahora? Óigame, trafica el narcotráfico. Esa es la excusa. Pero ¿saben qué? Por favor. Yo les voy a pedir un favor. Tal vez por el tema diplomático, en la diplomacia uno es cortés y escucha. Pero ahora no estamos en Italia. Pero no estamos en Italia. Disculpame, no estamos en la FAO. No. Allá con vinos y caviares es otra historia. No nos vamos a entender y no nos vamos a poder escuchar. Hasta aquí se siente un inmenso halo aguaro. Es difícil así. No, hombre, no sea bárbaro. Pero lo que le quiero decir es, vamos para adelante. Pero lo corrupto, y la primera afirmación que se quita el siguiente día. La primera afirmación que le puedo decir es, ¿queremos construir una democracia? Tenemos que entrar a fondo en el tema democrático porque vivimos en una antidemocracia. Esa antidemocracia fue generada por el propio sistema. Fíjese que aquí el presidente lo escoge la minoría, no la mayoría. ¿Quién recoge el llamado de diálogo, abogado? Hay un documento, y no es mío. Es un documento elaborado por la Comisión de la Verdad, que dice todo esto que está pasando. La clase política lo ha tenido en sus manos y no ha querido seguir la ruta. Esa ruta la pudo haber seguido Porfirio Lobo Sosa, cuando llegó a la presidencia. No, abogado, pero en este momento el pedido de diálogo es por la situación en que está el país. Vamos a ver y vamos a dialogar. Y dice Fernando, ¿y con quién se va a dialogar? Vaya, queremos dialogar con el Partido Nacional, traigan al presidente del Partido Nacional aquí. ¿Dónde está? Viendo. No, pero si no está... No estoy yendo, esa es la realidad. Usted quiere que las cosas se resuelvan en el Congreso porque ahí el Partido Nacional ha entendido algo. Son el fiel de la balanza para los 86 votos y quieren volver a trancar todo políticamente. Y como el tiro no les ha salido por la culata, porque en matemáticas 9 es más que 86, tienen un fiscal. Y antes no querían que se eligiera fiscal porque ya tenían uno. Todos andamos en la movida. Octavio anda en su movida, Anduray anda en su movida, y la movida que debe de preocuparse Anduray... ¿Cuál es mi movida? ¿Cuál es mi movida? Y la movida que debe de preocuparse Fernando es en depurar su partido. Porque lo que está fallando es su partido, está fallando la institucionalidad política. Claro, Mel Zelaya. ¿Y usted no anda en su movida? Yo también ando en mi movida. Bueno. Todos andamos en nuestra movida. Viva libre. Y cuando la institucionalidad se ha consolidado a través del el único líder hegemónico que ha querido, que es Mel Zelaya, que es una realidad y que vos le estás mencionando y mencionar los líderes que quedan vigentes, ¿con quién vas a platicar?
con Tommy Zambrano, con Mario Pérez, el que saca las pistolas en el Congreso Nacional de la República. Decime con quién de su partido se puede platicar. Va a platicar con Gianni Rosenthal, que lo que anda buscando es negociar la Corte Suprema de Justicia como siempre la negoció la familia Rosenthal. Entonces, ¿vamos a hablar de Honduras o vamos a hablar de los intereses eminentemente particulares de cada quien? Hablemos de Porque estos datos. todo mundo anda en su movida. Hablemos de ¿Y estos sabe datos. quién paga esos Hablemos datos? de estos datos. Claro, los paga el pueblo hondureño y los va a seguir pagando el pueblo hondureño. Ahí sí. Entonces, si nosotros, Octavio, hubiéramos logrado... 2 años. Si nosotros hubiéramos logrado que el Partido Liberal cayera en las manos decentes, porque usted también estuvo en la alianza para sacar a Juan Orlando. Sí, lógico. Y votó a favor de que llegara Xiomara Castro a la presidencia de la República, porque era la única forma para sacar... No, ¿Cómo iba a aquí lo sacar a dije en Juan otro Orlando? programa. ¿Usted votó por No, Xiomara, yo no voté abogado? por ninguno porque ninguno me representaba. ¿No votó ni por su partido? No, tampoco. ¿Y Lo usted dije sí en votó este por programa Xiomara también. Castro? Yo voté por Xiomara Castro. Yo no. Yo no. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial. Vean ustedes. Yo soy el único que votó por su partido. Es el único, para que vean cómo están las cosas, para que vean cómo están las cosas en el Porque país. dice, es cachureco disciplinado, son obedientes y no deliberantes. Pero hay una necesidad de diálogo. Hay una necesidad de diálogo en el país. Vean, y alguien lo tiene que hacer, pero también alguien tiene que ¿Con quién? ¿Con quién va a conducir. dialogar? Dígame con quién. Abogado, pero si nos Ulises, quedamos... ¿quién tiene la Ya vamos a hablar de ¿quién tiene diálogo. la responsabilidad de gobernar? Pero si nos quedamos, abogado, en que no se puede dialogar entonces, porque usted me dice, ¿con quién vamos a dialogar? No se puede dialogar, abogado. Decime vos del Partido Nacional con quién dialogamos. Miren, No, si dame vamos un a hablar nombre. de diálogo. ¿Sí? Dejémoslo, vamos a la pausa comercial, abogado. Vamos a la pausa comercial y luego de la pausa comercial hablamos de este tema porque Es correcto. a mí me preocupa, créame. No puede existir al cierre de un año recién pasada la natividad semejante crispación en el país. Es impresionante. Las bayonetas ya, ¿verdad? Estoy asustado. Es que no solo se quitan la camisa y se enseñan los músculos, se disparan. Se están tirando a matar. Es que cuando hay bandidos, Y eso es increíble, eso es impresionante cómo el país está metido en una convulsión con un odio terrible. No puede ser, Está no bueno. puede ser. Yo diría que No. está bueno que pase eso para que aprendan lo que son los comunistas, porque se le advirtió al pueblo hondureño. Pero cuidado que yo escuché en una oportunidad a alguien, Todo esto y lo venía. tengo que decir, a alguien del Partido Libertad y Estaba Refundación, predicho. que nos dijo también a un grupo de periodistas, vean, lo que necesitamos nosotros es meterle fuego al país. Y ahí, Ese es después el de las objetivo, cenizas o el ese es el carbón, objetivo. levantar un nuevo país. El grillo, No, y fíjese que no. el grillo dijo que había que agilizar las confrontaciones. Yo creo había que, animar. yo creo que y lo voy a decir, y se lo escuché a doña Patricia Rodas, porque aquí para no mencionar otro nombre, fue doña Patricia Rodas que en su momento lo dijo, estaba en el gobierno Manuel Zelaya en ese momento y dijo, hay que meterle fuego a Honduras. Y en el carbón y después de la ceniza se levanta un nuevo país, así como ella es muy apasionada, más bonito, dijo. Esa es la percepción de muchos. Y creo que los sensatos, los que creen en el país, los que creen que todavía se puede dialogar, los que creen que todavía se puede hablar, no están pensando en eso. Créanme que no están pensando en eso. Vamos a la pausa comercial y regresamos con pues la posibilidad que en el 2024 se pueda recibir con un diálogo amplio, porque yo sé que sí siempre hay con quien dialogar. De lo contrario, pensaría yo de que no hay un hondureño bueno en el país y que ya no hay con quien sentarse a platicar, a dialogar, ni siquiera tomarse un café. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Comparten a través de nuestro WhatsApp. La precaria situación del país en todos los campos del desarrollo es consecuencia del mal funcionamiento del gobierno, y es que al gobernar con activistas políticos nadie espera resultados de administrar con los profesionales más calificados, que por esa razón no ideologizan su función ni la supeditan a sectarismos. Cada vez que funcionarios públicos se escudan en los errores del gobierno anterior, nos están diciendo que no estaban preparados para gobernar y que en 2 años de gobierno han mostrado que no tienen capacidad de administrar en función del interés del pueblo. A través de la cuenta de X comparten, el tono político marchará en su curso normal con los dimes y diretes, donde solo hasta el final se tendrán las sorpresas, tal como sucedió en las elecciones pasadas.
No existe la edad todavía en los políticos de turno para poder entender la estrategia del caudillo del Libre. El tono político 2024 será lo mismo si no meten presos a todos los políticos mencionados en Nueva York o se decrete vía diálogo otro acto de impunidad entre los líderes señalados. Estamos arruinados como pueblo si no viene la justicia externa. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Bueno, retomando lo que dejábamos antes de irnos a la pausa comercial, el tema que dejábamos colgando pendiente de, bueno, cómo entrar a un 2024 con una nueva versión que genere expectativa para los hondureños. Y le consulto así puntualmente, abogado Octavio Pineda, ¿es posible que se puede llegar al diálogo? ¿Es posible que se puede, bueno, solucionar primero la parálisis legislativa, que hay un ultimátum y dicen si al 10 de enero no hay, pues, o no ablandan algunas fuerzas políticas, vamos a poner la comisión permanente, los funcionarios que están pendientes, que son las elecciones de segundo grado? ¿Se puede todavía, abogado? Aquí voy a reaccionar como profesional del derecho y como profesor de Derecho Constitucional. El único marco aglutinante de la sociedad es la Constitución de la República. Con el amigo lo decíamos en las aulas universitarias. ¿Qué implica eso? Claro que el diálogo es posible, claro que el diálogo es necesario. El político que no dialoga no es político, pero se necesita dialogar, se necesita consensuar en base a los principios, dentro de ese marco aglutinante de la sociedad, que se llama Constitución de la República, que se llama Ley Orgánica del Congreso, que se llama la legislación del país. Tenemos 5,000 leyes en Honduras. El problema es que el primero que violenta la Constitución, el primero que violenta la ley, es el ciudadano que toma promesa constitucional del Congreso y que dice, o ciudadana en este caso, prometo ser fiel a la República, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Mientras los que tienen el poder crean que el poder es un privilegio y no una responsabilidad, mientras que no entiendan que su actuación está enmarcada dentro de la Constitución y dentro de la ley, y que nadie les dio un cheque en blanco, porque por primera vez en la historia de Honduras no le dio el poder absoluto del Congreso Nacional a ningún partido, lo que los obliga a negociar, a consensuar y a dialogar. Vamos a seguir en este problema. Yo siento ser ave de mal agüero, pero yo no veo que esto vaya a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Luis Redondo no entiende la Constitución, está muy mal asesorado, es un hombre soberbio, intolerante, y las personas que están alrededor, Carlón, mucho menos. Hay Carlos una soberbia Zelaya, política. Carlón es Carlos Zelaya, secretario del Congreso. Claro, él es el que manda en el Congreso. Y mientras exista esa soberbia política, las cosas no van a cambiar en Honduras. Mientras no nos sometamos a la ley, quienes seamos liberales, cachurecos, libres, independientes, vamos a seguir en esta gran tragicomedia que es la realidad del pueblo hondureño, que nos tiene como el país más desigual de Latinoamérica, con 78% de pobreza extrema. Abogado Fernando Anduray. Mire, cuando se habla de diálogo, debemos entenderlo como una instancia de participación de la sociedad en la toma de las decisiones políticas que van a afectar su vida, su desarrollo, su convivencia. ¿Verdad? Entonces, mal hacemos aquí cuando hablamos de diálogo y creemos que son los partidos políticos los que tienen que dialogar. Si los partidos políticos en el Congreso de cualquier forma somos los responsables del problema que hay en este momento. La falta de diálogo, la falta de entendimiento es porque se agotaron en las posiciones políticas de cada partido los propósitos de convivencia nacional. Entonces la sociedad tiene que emerger con sus propios recursos, sus propias reservas sociales para rescatar la convivencia pacífica, armónica y social. De ahí entonces que, ¿quién debe convocar al diálogo? Evidentemente hay que respetar el principio de que el liderazgo de la nación en este momento lo tiene la Presidenta de la República,
y que es Xiomara quien debe convocar a un diálogo. Pero no debe decirle a la sociedad quiénes quiere ella que dialoguen con ella. Porque ese es el problema que tenemos. Ni los temas. Libre quiere un diálogo, pero ellos deciden con quién platicar, como la ley ciudadana esa que estaban, de participación ciudadana que estaban poniendo, en donde le daban al ministro de Planificación la capacidad de ser el rector de esa institución y de decidir en qué temas y con quiénes iba a platicar en cada tema. Es una barbaridad, hombre. Era excluyente absolutamente la gente que estaba en contra del gobierno. Entonces, aquí se trata de meter en una mesa de diálogo a los que están a favor del gobierno y en contra del gobierno, a los que están a favor de una economía libre y los que están en contra de una economía libre, a favor de los que están a favor de las tesis de la seguridad y los que están en contra de las tesis de seguridad. Los temas que se van a dialogar no son cuántos diputados debe tener cada partido político, ni si se reforma la Constitución para ver si hay segunda vuelta. Eso al final no es tan determinante en las relaciones sociales como la convivencia y hacer que las instituciones del Estado se dediquen a servirle al pueblo como está definido en el marco de un Estado de Derecho. Pero en el marco del Estado socialista que propone Xiomara, evidentemente tenemos un intervencionismo del Estado en este momento, marcado como la ley de justicia tributaria que quieren meter, o como la ley esta de la participación ciudadana, o como otras leyes que tienden a, bueno, las decisiones que están tomando con los dólares, ¿verdad? Un control del sistema bancario nacional, todas esas cosas que transgreden el sistema de vida de los hondureños. Entonces, ¿qué hacíamos antes cuando los políticos nos topábamos y no podíamos platicar? Aparecía Monseñor Héctor Enrique Santos, Oscar Andrés Rodríguez, aparecía un pastor evangélico, aparecían sectores del COEP, aparecían trabajadores, los líderes máximos de los trabajadores. Todos conformaban un círculo de diálogo nacional en el que se nombraba una comisión que dirigiera el diálogo nacional. Pero entonces se dialogaban los temas que estaban estorbándole a la sociedad para llegar a acuerdos generales. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Primero es definir con quiénes platicar. Decía Quiquito que en el Partido Nacional con quién vamos a platicar. Yo reconozco y lo dije al principio que hay problema de liderazgo nacional en cuanto a madurez política, pero no significa que no tengamos gente que no puede platicar. Usted preocúpese por la gente de Libre que va a ir a platicar por Libre y déjenos a los nacionalistas preocuparnos por la gente que nosotros vamos a mandar al diálogo. No evidentemente yo sí creo que ni Tito Azfura, ni David Chávez, ni Tommy Zambrano tienen el recorrido en años como para llegarse a sentar Fernando Anduray, aquí hay un hombre, Fernando Anduray, para adivinar qué es lo que quiere Mel, porque ese es el problema. El político tiene que anticipar. Los que vayan al diálogo deben ser capaces de descifrar qué es lo que lleva entre manos y con la manga, la carta escondida que lleva Mel Zelaya o la gente de Libre que manda a Mel Zelaya a dialogar, para que entendamos que en el diálogo hay que quitarse las caretas, porque ahí nadie engaña a nadie. En el diálogo nacional la gente tiene que ser sincera, tiene que decir lo que está pensando. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser los temas del diálogo nacional? ¿Querramos o no querramos? La situación del Congreso. ¿Cuál es el problema del Congreso? Que el pueblo decidió 50 libres, 44 nacionalistas, 10 del PSH, 22 liberales y uno de la ADC y el otro. Esa es la composición que el pueblo decidió. ¿Qué problema tiene Libre con esa decisión del pueblo? ¿Por qué no reconocen que 50 diputados no pueden dirigir el Congreso si la mayoría no les da el respaldo? Fue lo que el pueblo decidió. Pero como Libre está implementando un sistema socialista, entonces eso no lo respetan y no hay constitución que valga. Al diálogo nacional, tema de discusión, respeto a la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque el pueblo votó. Así como eligió a Xiomara con 1.700.000 votos, eligió diputados mayoritariamente de la oposición para evitar los poderes absolutos. ¿Qué hace Libre cuando está tratando de imponer su tesis de un gobierno socialista? Imponer una voluntad que no es la del pueblo hondureño. Bueno, entonces, temas de diálogo nacional. ¿Quiénes van a ir ahí a ese diálogo? Cada institución debe serlo, pero debe ser un diálogo nacional, no un diálogo político, de políticos, porque no va a haber acuerdo. Si usted solo reúne políticos a platicar, no va a haber
acuerdos. Cualquier cosa que se discuta necesita el aval de la sociedad con su representación. Y Libre no puede seguir deslegitimando la representación de la sociedad civil. Te hago un ¿verdad? paréntesis. Están atacando a SJ, están atacando al Foro Nacional contra la Corrupción, el CNA, están atacando a los curas. Bueno, a toda esa gente que hoy descalifica Libre, todos ellos deben tener representación en el diálogo nacional. Te hago un paréntesis. Y luego, porque, perdón, no, para terminar, Fernando. temas de discusión. ¿Por qué no quiere Libre el diálogo? Porque les van a ir a preguntar ahí en el diálogo por qué decidieron dar 2 días más de feriado en Navidad a un país que necesita trabajo. ¿Por qué está dando 500,000 empiras de bono A los diputados. a los diputados en el Congreso Redondo? ¿Por qué están interviniendo en la economía? ¿Van a parar o no van a parar? ¿Se van a comprometer a detener a los colectivos de Libre para que no sigan atacando en las instituciones del Estado? Ahora, abogado, Todas esas cosas son temas de discusión nacional. Hacemos un alto ahí. Pero, vean, con esto de los bonos, claro, es cuestionable, es condenable. Pero el Partido Nacional debe reconocer también que en los gobiernos, y no es que estemos recordando lo del pasado, pero en el caso de los bonos, ¿sabe cuánto recogían siempre mensualmente? se erogaban estos 40 bonos. millones mensuales recogían. Y solo leo, antes de darle la palabra que siga dando al abogado, ese es el cuestionamiento. No. Ese es el cuestionamiento. No que se resuelve un error anterior se- cometiendo el mismo que error. se cuestionó lo que se hacía antes. Quiero irme con la línea, Ese es el con la problema. línea de Fernando. Mira, Fernando, este caballero que está aquí es un servidor. Somos realmente creyentes en el diálogo. De tal extremo que la última vez que se robó las elecciones Juan Orlando, fuimos al diálogo con Naciones Unidas. Con PNUD. Con PNUD. Correcto. Ahí estuve yo también en ese diálogo y ahí Narrala reconoció que nunca... Pero déjame Mera terminar. entregó las Déjame actas terminar famosas porque, del fraude. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo no te torpedé a vos y estuve hablando. Lo Fuimos escuchamos, al abogado. PNUD, estuvimos en un diálogo y ahí el gobierno dice que ha sido un diálogo y usted sabe con quién dialogaba. El ministro. Con Abel, ¿cómo se llama? El que está en Eval. Nicaragua. ¿Cómo se llama el de Nicaragua? Eval ¿Cómo se Díaz. llama el de Nicaragua? Eval Díaz. Eval Díaz. Ese era el gran interlocutor del gobierno. Soberbio, por cierto. Y que efectivamente Hombre soberbio. anda huyendo allá en los Estados Unidos y se llevó de paso a Cardona. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿Hay cuando juicio debe... contra ellos? No. ¿Perdón? ¿Hay algún juicio contra ellos? ¿O alguna acusación? No necesito, entonces ¿para qué se van a No, ver a Nicaragua? no, te pregunto. No, pero porque está en es que Nicaragua, anda- entonces. Mira, Fernando, yo vos no andás estoy bien, defendiendo no tampoco, defendás pero ¿qué delincuentes, juicios hay? ¿Qué acusaciones hay? No defendas No, delincuentes. Pero el lo tema... que- lo que quiere decir es que el gobierno te ha perdido el diálogo. Sí. Yo creo que el le hicieron gobierno- daño al partido Mira, y le hicieron daño al gobierno, estamos pero de no acuerdo. cerramos. Estamos No de es acuerdo. cierto que haya Entonces, persecución. cerramos con el tema es ¿Cómo reconstruimos el diálogo? cómo reconstruimos el diálogo y con quién vas a dialogar. Porque fíjate que Pero vos... si hay con quien dialogar. Permíteme. Es necesario. Porque vos ya vas con lo que decía Villeda, la chula de Mel. Ah, es que hay que ver la carta que lleva Mel Zelaya abajo. No va a llevar. Entonces, ¿para qué te vas a sentar con alguien que ya vas haciendo creyendo que te Las vas condiciones ya del vas diálogo. prejuiciado? Entonces aquí hay prejuicios ya adelantados. No hay quien no crea que el que está enfrente es un gran sinvergüenza y delincuente. ¿Y sabe qué nos ha hecho creer eso? La realidad que nos ha venido demostrando la vida política del país. Porque si pensamos lo que el pueblo dijo en las urnas es que definitivamente quería un cambio. Y un cambio total. Lo demostró. Fíjate que no hubo necesidad de segunda vuelta. Fue tan abrumadora la mayoría que demostró que hubo un cambio. Y cuando llega el gobierno, quien llega al gobierno porque se desarticuló el gobierno, hay que volverlo a construir. ¿Y cuál es el primer acto que se da para boicotear esa reconstrucción? Usted lo sabe, mi querido amigo. Liberales, nacionalistas, libres. Los sinvergüenzas de todos los lados se quieren apoderar del Congreso. Y eso hay que decirlo. Es que no le pertenecía a pero Libre, hombre. Déjame hablar. El pueblo Pero no le te dio a enojes, Libre el Congreso. Déjame hablar. ¿Por qué no reclaman? Déjame hablar. Déjelo terminar, Juan Orlando estaba metiendo las manos para apoderarse del Congreso Nacional de la República porque había perdido la presidencia.
Ahí está mi querido amigo Octavio, por fin estamos coincidiendo en algo. Entonces, no hay si que no ver las somos enemigos cosas tampoco. tan simple y sencillamente. Y después, con todo lo que dice usted del bono, mire, ¿usted cree que un bono de 400,000 pesos es igual que un gavetazo de 46 millones de dólares? Que se robaban a diario los cachurecos. Si es que esa es la gran... Ahora, y Debe falsear las babosadas, Bueno, los hombre. Juan Por eso es que no avanzamos. Los Juan Ahora, Holandés. ¿cómo va a haber diálogo con el tanta problema, especulación? ¿sabe cuál es el problema? No quieres aceptar. aceptar. El problema es que no pasamos de ahí. Ok. Vean, Aquellos le echan la culpa al pasado Entonces, y esto le echan la culpa al entonces le presente. pregunto Y yo, entonces, ¿cómo hacemos para pregúntele seguir a la- adelante? Pregúntenle a la gente ¿Cómo en la hacemos calle para seguir ahorita si adelante? está mejor con este gobierno o estaba mejor con Orlando. y ya voy a hablar yo ahora. Voy a hablar ahora con el nombre oficial. Voy a... Soy embajador ante la FAO y Honduras ha sido reconocida mundialmente por el tema de la alimentación escolar. No es Enrique Ortiz, no es el prejuicio de mi querido amigo Anduray. Mundialmente la presidenta es un ejemplo de la merienda escolar, de las escuelas que dejaron destruidas. Y aquí vino el mes pasado el director de la FAO. ¿Lo cubrieron ustedes? Director regional de la FAO. Nadie se dio cuenta. Porque los medios de comunicación también tienen su movida. Todos tienen su movida. Entonces, ¿qué sucedió? Viene a decirle al país 4 años de programación alimentaria del país. Y le echan la culpa del café al país. No, si este es un problema mundial. Hay relicencia, hay cambio climático, hay problemas más grandes. La inmigración. En Italia hay más inmigración que desde Honduras. Y termino con esto. ¿Cómo va a creer usted Están yendo los italianos para que Estados Unidos. en las Naciones Unidas, el órgano más político mundial, por unanimidad, tiene que sacarse una resolución internacional para que venga la Sisi, porque aquí no se quiere que se venga. Y no se quiere que venga, no por parte del gobierno. No, hombre, no malinterprete Abogado, las cosas. abogado, ¿Está tengo bien? que irme a ¿Está una bien? pausa comercial. Tengo que irme a una pausa comercial. Pero usted sí es funcionario del actual gobierno. Soy embajador de Honduras. ante la Funcionario, que al final es funcionario. Ante la FAO. Ante la FAO. FAO, PMA y FIDA. Bueno, entonces vean ustedes por un momento... Y le doy los logros. Hasta sentir las- Se está trabajando porque primera vez en la historia venga el director de la FAO a reconocer lo que se necesita en Honduras. Y nos ha dicho el abogado... Y le voy a hablar de los dólares. ¿Por qué Enrique los dólares Ortiz. escasean? Enrique- Porque se los rajeaban todos y se los repartían por bajo. Y ahora que se quiere poner orden, a nadie le gusta. Hoy dicen, y la política del Banco Central, y que también se le ha escuchado al doctor Hugo Noé Pino, es que esta política se hizo para que los dólares estuvieran en manos de todos los hondureños, para que le llegaran a todos los hondureños. Pero ahí están las Yo quejas. acabo de ir a comprar. Pero ¿Cuál ahí es el problema? Ahí están las quejas, abogado. No, ¿cuál es el problema? Tuvo suerte. No. Tuvo No, suerte. Si usted... O tiene amistades en el No, banco. No. Si usted justifica... Se Porque lo ¿sabe qué mandan a pasa? la casa. ¿Sabe para qué se ocupaban los dólares? Pero yo estoy- para las tarjetas de crédito que se cargaban. Pero yo estoy en el hablando del común denominador de los hondureños porque lo he vivido, porque lo he conocido y yo lo he también. compartido. Solo estoy diciendo también. lo que he conocido. Mire, pero No hay temas como ese no hay de la, dólares para como todos ese los de la hondureños. merienda escolar. Es una barbaridad querer hacerle creer al pueblo hondureño que fue Xiomara la que llevó la merienda escolar a las escuelas. ¿Y quién Tienen decenas de años La FAO lo ha las hecho. escuelas de estar recibiendo La FAO merienda lo ha hecho. escolar. Pero hay que Hombre, re- Quiquito, ¿qué venís aquí a enseñarle a la gente? Pero hay que Óyeme, reconocer, Fernando, abogado, que lo ha Fernando, reconocido, no, se lo han no te reconocido a la pongas- presidenta Ya se lo Xiomara han Castro. reconocido, No, está pero bien, como el güey, cachureco, cachureo, tampoco no te se pongas monta en como un año eso. Mire, mire, Es un sistema de la FAO. Ulises, hay Sí, cosas pero buenas no, y hay no, cosas no, malas. no, hay En todo tonteras. gobierno hay cosas buenas y hay cosas malas. No todo lo de este No gobierno todo es malo y hay no todo habrá es malo. que decirlo. Pero, habrá que pero ¿cómo reconocerlo. reconstruimos el diálogo con personas que no quieren dialogar? Pero si Me no voy a quiere la pausa no quiere comercial. reconocer, Me ni voy a la siquiera pausa. que se le lleva comida a los niños, ¿cómo vas a dialogar con No, alguien? eso sí. Me voy a la que quiere Yo no ver estoy nada? diciendo que no se le lleva, te estoy diciendo que no es la primera vez que le lleva, es años, decenas de años de que las escuelas reciben merienda escolar. Pero, que lo han mejorado, pues hombre, qué bueno. pero internacionalmente se lo ha reconocido la presidenta Xiomara Sí, Castro y eso tenemos que decirlo y reconocerlo también nosotros como hondureños. Con méritos Leo de Quiquito. nada más, Leo Con nada méritos de más Quiquito. Te agradezco mucho, por fin estás cayendo en razón. y habrá que, Cuentió bien a la vago. y habrá- Es que este fue fru en un inicio. Me contó que había sido fru en y el habrá que teléfono. reconocer, abogado, que
es parte de su trabajo también y está devengando bien su salario en ese caso ante la FAO. Porque siempre me manda mensajes y tengo que hacer acopio de los mismos. El ingeniero Juan Carlos Segovia, es vicepresidente de la Asociación de Importadores de los Combustibles, que me manda mensaje y dice, no estoy ni con unos ni con otros, pero Quique Ortiz que diga que la oposición no hay nadie con quien se pueda hablar, es como decir que con Mel no se puede hablar ni se va a hablar. Y es cierto. No, con Mel sí se puede hablar. Con Mel se puede hablar. Con Mel se puede hablar. Le voy a decir una cosa. Cualquier cosa pueden decir. Como también. Y de con Xiomara cualquier cosa puede decir. Óigame, te voy a decir una cosa. Yo fui testigo. Cuando Mel Zelaya le dio la mano al general Vázquez Velázquez que le dio el golpe. Le dio la mano en el tribunal. Y no se sentaba a hablar con Juan Orlando allá al lado y con Mauricio Oliva. No me vas a decir, mira, Mel es un animal político. Que los tiene patas para arriba todos ustedes es otra cosa, pero... Ese es el tema. ¿Quién dice que no? Yo no he dicho que no se puede hablar con Mel. No, pero te estoy diciendo que hay que saber hablar con Mel. No, pero no me has dicho porque con quién Mel del Partido camina, Nacional. Mel camina con los haces bajo la manga. Y ustedes entonces, no. ¿Y Juan Orlando no pasaba con...? Sí, pero todo el mundo... Pero por eso el diálogo no puede ser solo de políticos. Tiene que ser de la sociedad. De la sociedad hondureña. Vamos a retomar y a leer nuevamente cuál será el tono político del próximo año. ¿Seguiremos en lo mismo o cambiará el discurso del oficialismo y la oposición? Ustedes hagan sus propios análisis, sus propias conclusiones acerca de qué nos espera, de qué nos viene. Vean, yo particularmente sí les digo que estoy preocupado por el tono en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los espacios de la geografía nacional, el tono de las discusiones. Y la de hoy, se los confieso, también me ha llenado de preocupación. Me llena de preocupación porque siento del diálogo, que otro diálogo. Debe haber un diálogo, pero es un diálogo, no diálogo de sordos. Claro. Es diálogo que nos escuchemos. Claro. Diálogo donde hablemos y aclaramos que hay dos diálogos, unos públicos y otros privados, sí los hay. Que en este momento hay negociaciones en público y en privado, sí las hay. El problema es que en ese diálogo oculto, en ese diálogo privado, se esté negociando impunidad. Se esté negociando, no toquemos el pacto de impunidad del Congreso, así, pero tampoco ustedes nos cuenten las costillas de lo que hicimos en el gobierno anterior. Eso no es parte de un diálogo que beneficia a un país, y todos lo sabemos. Los diálogos deben ser en privado, a tirar las líneas generales para saber qué se va a dialogar en público. ¿Pero qué hay con quién dialogar? Sí lo hay, señores, sí lo hay. Hay gente en Libre, hay gente en el Partido Nacional, hay gente en el Partido Liberal, hay gente en la sociedad civil, en la Iglesia Católica, en las Fuerzas Armadas, en todos los sectores. Ahora, que se quiera dialogar, pero insistimos también, quien tiene que conducir y llamar al diálogo, dar el primer paso del diálogo, son quienes mueven los hilos del poder. Así es. Ellos son los encargados de todo esto y que tiene que mostrar voluntad para esto. Si no la hay, pues hombre, el país va directamente al despeñadero. Yo tengo la confianza que no. Yo tengo la confianza que no y que el 2024 nos puede traer sorpresas y buenas sorpresas para la mejor comunión de los hondureños. Tengo una pausa comercial. Al retorno, abogado, al retorno, la pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de nuestra cuenta de X. Roberto Núñez comparte. Pues los cambios se han hecho, lo que pasa es que hay ojos que no los quieren ver y pues el discurso de la oposición es el que no cambiará. José Adalberto comparte, será peor que en otros años porque si no hay cabezas capaces de reingenierar el país, no habrá cabezas para mejorar la estrategia de convencimiento. Seguirán las mismas o peores mentiras por parte de todos los políticos. Leonardo Monjarres comparte, triste escuchar a estos políticos, ni los de antes ni los de ahora han servido. Haciendo lo mismo con lo mismo, no esperemos resultados diferentes, cada quien jalando para sus intereses, menos para los del país. Hay que sacarlos a todos, solo incertidumbre generan. Comparte nuestro televidente, continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Bueno, vean qué es lo que, y me dice el ingeniero Juan Carlos Segovia, qué es lo que puede pasar, y casualmente lo que yo siempre he creído. Los políticos, la casta política, como dice Milei, ahora presidente de Argentina, ve en un momento los políticos nuestros, los políticos del patio nuestro, se van a quedar sin el retrato y sin la Beatriz. Ese tripartidismo, porque le va a salir de la nada, puede salir un outsider, y no estoy hablando para las próximas elecciones.
Estoy hablando para estas elecciones. Vea, así como está desgastado el partido de gobierno, el partido nacional, el partido liberal, que ya solo falta ponerle los clavos. Y bueno, hacer el cortejo ya para llevarlo al cementerio. Así como va. Vean, no va a haber opciones y puede salir cualquiera. El problema es que un outsider puede ser cualquier invento. Un Cualquier Bukele, invento. un Bukele. Ojalá y fuera como Pero Bukele. según Fernando, la tiene en la bolsa Mel, con Carlos Flores. Bueno, Pero- habrá que ver cómo evolucionan las situaciones, pero... Y quiero aprovechar lo siguiente, mire. Nosotros estamos hablando básicamente de la problemática del país, pero yo creo que hay que entrar a fondo en algunos temas. ¿Somos un país altamente endeudado? Sí. ¿Somos un país que heredamos una deuda por el mal manejo de 12 años de gobierno? Sí, son realidades. Yo platicaba con Fernando y le decía, Fernando, ¿cuánto es el presupuesto de la nación? Me dieron 400.000 millones. 406. 400, redondémoslo en 400, le digo, el 60% es para pagar la deuda pública. Me dijo, no, me dijo, esa es la versión oficial. ¿Cuál es la tuya? Le dije, 30%. Son 120.000 millones para pagar la deuda interna. ¿Y sabe cuánto se pagó a capital de esa deuda este año? ¿Sabe usted cuánto se pagó de capital? $200. Todo lo demás fueron intereses. Óigame, es imposible sacar adelante un país de esa naturaleza. No hay duda de que Quiquito es seguidor de Rixi Moncada. Oíme, es una mujer... Está defendiendo No, las estrategias de Rixi y te lo voy a- Moncada, y- los datos de y te Rixi lo voy a- Moncada, y te- falseando todo. Es más, así dijo cuando- Rixi que cuando- el país tenía 20.000 cuando- millones de dólares de deuda y cuando- cuando la cuando- contabilizan cuando- son Pero entre si 13 y traba- 14 mil Adoray, millones. Adoray. Y hoy sí está en Estoy casi trabajando 20.000 con millones. tus la deuda. números, con tus números. Hablaban tanto de la deuda externa y han endeudado el país en 2 años en Ok. más de 6.000 millones de dólares. La única Fíjate, satisfacción y que nadie tengo... dice nada de eso. La única satisfacción que tengo de Ahora, Rixi volvamos al diálogo. es que, la única satisfacción que tengo de Rixi es que creo que es una mujer capaz, que se ha puesto los pantalones. Haga puntos, hermano. Pero déjame hablar. Haga hombre. puntos, quede bien con ella. para Cuando que vea quería que saber solo qué era el tenemos- Producto voy a- Interno voy a- Bruto, voy a- le escribió aquí. Voy a quedar bien que le con ella. explicara qué era el Producto Voy a Interno quedar Bruto. bien con ella. Se les paró a ustedes en el tribunal para que no se robaran las elecciones. Y estabas preguntando Se les todavía paró a que según ustedes yo para se que no tiene todo robaran las controlado. elecciones. Ulises, Vaya. Ulises, A Ulises. rajatablas acá, Ulises. a rajatablas corto acá, porque también tenemos en la línea telefónica, bueno, al homónimo de Octavio Pineda, solo que el director El del ministro. FIS, que no son familia, ¿verdad? No, para nada. Que no son familia, bueno. Aunque le deseo lo mejor como Octavio funcionario. Pineda es el director del FIS, bueno, un muchacho Decís joven vos que ahí estás en haciendo el las escuelas, Fondo Octavio. Hondureño Hombre de joven, Inversión sí, Social, hombre joven. que lo tenemos en la línea telefónica. Octavio, buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Ulises? Un saludo a don Enrique, a don Fernando y a mi tocayo, ¿verdad? Siempre me confunden. Igual, me dicen igual. que si Igual. soy hijo de él. Un gran saludo a los tres panelistas. Y obviamente en la parte del primer segmento del programa se habló sobre ciertos temas. Y don Enrique estaba haciendo alusión a varios de los logros del gobierno al cierre del segundo año, ¿verdad? Sí, don Fernando, hay que decir la realidad, de los 17.500 planteles educativos diseminados en el país, 12.000 se encontraron en mal estado. Lo primero que hicimos nosotros fue una radiografía, y voy a hablar desde la óptica de mi secretaría, no desde ninguna otra, ¿verdad? Hicimos un trabajo con Secretaría de Educación y hicimos el corte en septiembre del año pasado, encontrando 12.022, para ser exactos, planteles educativos que se encontraban en estado de deterioro. Y ese estado de deterioro tiene varias particularidades, ¿verdad? El tema de poca inversión pública en el sistema público del país, valga la redundancia, temas de pandemia, temas de tormentas tropicales como esta y otras, ¿verdad? Yo le mandé a don Enrique Ortiz un aplicativo para que, en alusión a lo que decía don Fernando, que dónde están esas escuelas que se han recuperado. Ese aplicativo tiene con nombre y apellido y con código del Fondo Hondureño de Inversión Social, don Fernando, todas las escuelas que ha intervenido el Fondo Hondureño de Inversión Social, no solamente en la parte centralizada, porque hay que mencionar esto como un logro del gobierno, el tema de descentralización, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado
esto es para don Fernando y para don Octavio. Hemos trabajado con sus alcaldes y con sus alcaldesas para recuperar la infraestructura pública del país, ¿verdad? Y hemos logrado llegar a 4 escuelas de forma diaria este año. Y don Octavio, puede ver usted en el portal de la Secretaría de Finanzas la inversión pública de 2 secretarías que hoy en día están dando la cara en el sector de infraestructura, que es el Fondo Hondureño de Inversión Social y la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Creo que ese es un logro de gobierno al cierre del segundo año. Sin embargo, nosotros desearíamos tener mayor presupuesto, ¿verdad?, para poder invertir en más escuelas en el país, ¿verdad? Tendríamos, y le hemos puesto como meta con la presidenta, llegar a 17 diarios. Eso no lo podemos alcanzar solos, y para eso ocupamos también a los países amigos, más endeudamiento, ¿verdad?, para poderle dar mejores condiciones al sector público del país. Solamente quería hacer alusión al tema de la reparación de las escuelas, que creo que ha sido evidente, y sobre todo trabajando, y don Enrique bien lo sabe, sin sectarismo político. Bueno, gracias al director del fondo del FIS, del Fondo de Inversión Social, que nos ha dado a conocer, bueno, los trabajos que han hecho desde esa institución. Le leo lo que una colega periodista que conoce el tema, estuvo involucrada con la FAO, y creo que no tengo ningún problema en mencionar el nombre. Vanessa Baltasare me escribe y me dice: buenos días, Ulises, te comento, el tema de la alimentación escolar fue implementada por la FAO del 2014 y se inició con un proyecto en toda América Latina con 11 países, siguiendo el modelo de Brasil, y el primer director de la FAO vino, me imagino que quiere decirme que vino al país, porque luego me dice que vino en el país en el 2013, que era Graciano da Silva. Te lo comento porque yo trabajaba en la FAO. En el 2016 la FAO impulsó la Ley de Alimentación Familiar. No ha sido el gobierno, sino el trabajo de la organización para erradicar el hambre. Y si mi memoria no me falla, Graciano vino al país en el 2013. ¿Qué me dice? Que no es la primera vez que va a venir el director de la FAO a Honduras históricamente. No, lo dice porque Quique dijo que era la primera vez que venía. Esos son los temas, para que si me ayudan a los programas. Porque le planteé el interrogante por aquello de que percibo que en el fondo lo que me quiere decir Vanessa Baltasare, la colega periodista, es que es un trabajo también en el que ha estado fuertemente involucrada la FAO. Vamos a ver, acabamos de oír al ministro del FIS. No, de lo de Vanessa Baltasare. Puta, es que vos querés llevarme a donde vos querés. Eso es lo malo de usted a los cachurecos. Vos dijiste aquí que la presidenta le dieron ese reconocimiento por lo que ella ha hecho. Vamos a escuchar años al representante de la FAO, al representante de Honduras en la FAO. Abogado. Vos sos... entre al tema, abogado. olvídese de lo demás. Es constitucionalista y no da el derecho a la libre expresión. Lo escuchamos. Ya ni sé de lo que estábamos hablando. No, que le dice que este es un esfuerzo de la FAO. Okay. Mire, usted acaba de ir al ministro del FIS, que por cierto me extrañó de que Fernando no lo rebatiera, pues, porque le dice que está haciendo 4 escuelas diarias y encontró 12,000 escuelas totalmente deterioradas. ¿Cómo van a comer los niños en escuelas totalmente deterioradas? Es decir, la merienda escolar necesita de la dignidad de los párvulos. Se te pica la lengua, no podemos contenerte. Vaya, tirarme. Pues. Que estás así, no puedes ni ver. Solo me ves y te pones así, crees que te voy a decir algo. Esto es, lo que le quiero decir es, posiblemente las organizaciones mundiales tienen, pero hay una voluntad. Cuando la presidenta se reúne ahorita con Macron y da su discurso, es porque es una referente. Nadie le da un foro internacional a una persona que ponen a Honduras como referente. Yo he sido testigo. El encuentro con Macron no se dio, ¿verdad? O sea, ¿estaba previsto o sí? Estoy hablando de que ella tuvo el foro para poder participar como invitada especial y lo ha tenido en varias oportunidades para la FAO. Está haciendo puntos Como querrás, son realidades que no las quieres ver. El tema me están planteando ese tipo de cosas. Ahora, estoy seguro que si ese mismo programa de educación escolar hubiera sido manejada por Juan Orlando Hernández, se roban el producto. Se lo roban, como se robaron los hospitales, como se robaron las medicinas. Es que esa es la diferencia. Dígame, bueno, atacame. ¿Cuál es el gran acto de corrupción de este gobierno? Dame un gran acto de corrupción
equivalente a los 46 millones de dólares que robó Juan Orlando. Ah, no, equivalente, no me está diciendo que Mayor. no ha habido corrupción. No, corrupción siempre existe. Ah, ok. Pero me diga un gran acto de corrupción de este gobierno. Ya te va a salir el CNA con un No, montón de no, babosadas. que te Pero, quedas callado. Ulises, Fíjate que Ulises, te doy la Ulises. batuta para que ataques. Vamos, si y me no puedes permite. atacar. Abogado Octavio Si me Pineda, lo permite. escucho. Yo creo, gracias. y para que seamos justos, creo que hay que reconocer las cosas buenas Me alegra. que hace el gobierno. Un saludo a mi tocayo, Octavio Pineda, que siempre nos confronta. A veces me pregunta si es mi hijo. Y nada que ver, no somos ni parientes. Porque está ni muy nada. joven, por cierto. Ahí me mandan los currículos, ahí se los voy a mandar, ministro. Pero no es que quiere que le reparen No, alguna no, escuelita a no. usted Este también. muchacho ha hecho una buena. Fíjense que este muchacho ha hecho una buena actividad y me llamó la atención algo que hizo ayer. Fue el primero que presentó su renuncia. ¿Se acuerda que todos los ministros tienen que presentar su renuncia? Vos deberías presentar la tuya al Central Fue- Ejecutivo. y usted la FAO. No, es que yo no soy político. Yo no soy político. Entonces le voy a decir una cosa. Lo bueno hay que aplaudirlo, pero lo malo hay que señalarlo. O sea, usted no puede esconder bajo un manto de impunidad y de echarle la culpa a los que estuvieron malamente administrando el Estado 12 años, justificar lo que usted no ha hecho en este tiempo. Y eso es lo que el pueblo hondureño rechaza y lo que se señala en las encuestas. 82% de posición negativa del gobierno en la población hondureña. Octavio, ¿Qué le dice un eso? acto de ¿Qué corrupción. le dice eso? Un acto de corrupción, Octavio. ¿Y el nepotismo? No, el acto ¿El de familión? corrupción, no, ¿El de familión? corrupción, que se han robado. Bueno, vamos el a la piso. pausa ¿Por qué comercial. fue Mundo Orellana al gobierno? Vean, a mí me llama la atención. Para no quemarse. Dejemos esa respuesta para al regreso de la pausa comercial. No pudieron a mí me contestar. llama la atención cómo los que están involucrados Hablando o son mondorellano. políticos, vea cómo Ahí viene la tienen lista res- Magnitsky. tienen las respuestas, pero así a la mano. Le dice el abogado Enrique Ortiz al abogado Octavio Pineda, vos tendrías que renunciar al Central no, Ejecutivo, yo pero debería. No de tengo un por qué renunciar chispazo- porque ese puesto me lo gané en las urnas. de un chispazo le dice, pero bueno, tú tendrías que renunciar a la FAO. Vea cómo... Y yo te le voy a tienen agregar algo fresca que va a la- suceder el próximo año. Mel no va a descansar hasta terminar de chuparse al Partido Liberal. Pero- el pedazo que le hace Ese falta es el objetivo. el próximo año se lo chupa. Y Ese vea, es el objetivo. pero yo lo que quiero rescatar en esto es Ese es el cómo objetivo. la frescura, la sagacidad, la rapidez con que piensan y actúan los políticos. Hombre, así pueden actuar también para sacar del despeñadero al país, para retomar los hilos de Con buen ingenio. del diálogo con ingenio. Vea, son brillantes. La clase Está política convocado nuestra los ministros a son las 5 de la brillantes. tarde hoy, ¿no? Hoy hay Consejo de Ministros. Bueno. Así que vamos a la pausa comercial y ojalá todo ese potencial que tiene la clase política nuestra se ocupara, se canalizara para llevar a este país a mejores derroteros. Dejo la pregunta. No en las condiciones en las que están. Dejo la pregunta, que digan el acto Para- de corrupción que han habido para- de este gobierno. Yo le tengo Hay varios. hombre. yo le tengo varios abogados. Yo le tengo varios y por eso Uno. me los prefería guardar. No, a ellos, que son Me los opositores. prefería guardar porque Se lo diga el yo, periodista. yo cubrí. Es que siempre he escuchado, abogado, es que díganos un acto de corrupción. Aclaren primero lo del Programa Nacional de Pérdidas. De reducción de ¿Vos pérdidas. crees que regalarle 500,000 pesos a cada diputado de Libres no es un acto de corrupción? Pero eso también lo hacían los Sí, gobiernos pero ¿es un nacionalistas, acto de abogado. corrupción o no es un acto Siempre de lo hacían. corrupción? Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Gracias por seguir compartiendo su opinión. Elvin Roy comparte la pregunta sería ¿cuál debería ser el tono político el próximo año y siempre? El tono debería ser el de hablarle al pueblo la verdad. Y la verdad es que los políticos nos estafan al pueblo, nos roban, nos mienten y se burlan del pueblo. En cuanto al Partido Nacional, deberíamos inhabilitarle. Comparte ese televidente. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Bueno, ya estamos en la recta final del programa. Solo aclararle al ministro de El FIS, Octavio Pineda, bueno, participó en el programa, pero no por interferencia de interpósitas personas, sino que la producción juzgó a bien darle su participación y porque era atinente escuchar su punto de vista. Así es que no fueron gestiones que llegaron de afuera, sino que fue una valoración que se hizo desde este espacio, desde la conducción de este programa y también de la producción. Bueno, tenemos pocos minutos, escasos minutos, así es que en 30 segundos, Por la 45 izquierda, segundos, empieza por la escuchamos sus Gracias por la conclusiones. invitación, Ulises. Un saludo a los compañeros. Feliz año a todo el pueblo hondureño y recalcar que el diálogo es posible, es necesario. Pero para hacer diálogo hay que ceder,
hay que sentarse, hay que tener capacidad y tolerancia. El diálogo es una cuestión de dos vías. El diálogo no es yo te vengo a imponer qué es lo que vas a hacer. El diálogo es te voy a dar esto y voy a recibir esto a cambio. Abogado. Estamos en Navidad. Voy a ser consecuente con lo que dice mi amigo Octavio Pineda y quiero darle a mi amigo Fernando Anduray un regalo. Porque me comenta mi hijo que lo ve en CCI como pescador de almas y tiene un contador. Él cuenta todos los domingos la gente que llega. Entonces te traigo este contador, mira, Fernando. Y voy a empezar a contar para que el diálogo pueda ser posible. Primero tenés que quitar a Eval, a Juan Orlando, a Cardona, a Pepe, a Tony, a Mario Pérez, a David Chávez, para que se pueda dialogar con alguien. Sí, yo te voy a dar porque tenés 9.900. No se lo voy a aceptar. Tenés 9.999. No se lo voy a aceptar porque me dijo que era para contar en CCI. Si hubiera sido para eso, yo se lo agarro. Y agregó lo del como agregó lo de corrupción y política, está contaminado con yo lo voy a odio, poner acá. Está contaminado con deseos de hacer daño, por eso no se lo recibo. Ya van 7 en el conteo, después te voy a agregar a Pepe. Contar los 50 diputados por 500.000, 5 por 5, 25 millones de lempiras que se fueron del Congreso sus ahorita con 30 segundos. corrupción. 30 segundos, abogado. Bueno, corrupción, el CAF. Corrupción, Grama del Estadio. Corrupción, Carlos Montoya. Corrupción, el exgerente del SANA. Corrupción, los 500.000 empiras para cada diputado. Corrupción, cualquier cantidad de cosas, Quiquito. Deje de estar viniendo a presumir aquí de que los de Libre son santos. Eso es falso. Y luego... Te va a dar un infarto. Sí tengo la esperanza de que Xiomara llame al diálogo. Presidenta, la historia la va a juzgar o la va a poner como alguien que generó paz y tranquilidad en el pueblo hondureño o como la que vino a destrozar totalmente la institucionalidad. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Y para que ustedes vean que no todo es cierto, hay armonía, o se puede dialogar, se puede consensuar. El programa de hoy no ha sido fácil, créame, sobre todo para mí que no estoy tan canchado, tan empoderado de este espacio, pero bueno, las situaciones que los hemos escuchado y en algún momento hubo coincidencias. Vea, antes del programa ya habían serias diferencias o criterios encontrados entre lo que decía el abogado Enrique Ortiz y el abogado Octavio Pineda. Pero yo les puedo asegurar que finalizado este espacio se van a dar la mano o se van a dar un abrazo. Por muy enervado que hayamos visto en algún momento al abogado Fernando Anduray, son amigos. Y parte de eso, cerramos a todos gracias, pero sí me gustaría que previo al año nuevo se den la mano entre todos ustedes, porque sé que son amigos. Porque sé que son amigos. Es más, espero que se le baje la bilirrubina a este hombre para que llegue Así es Honduras, a todos gracias. Buenos días. Los espero mañana.